Bienvenidos a la lectura de Rafa. Hoy les voy a pedir que hagan un ejercicio, que imaginen que están en casa, acaban de llegar de su trabajo, quizás has estado recorriendo las calles del centro o alguna parte de la ciudad, en medio de esas moles de cemento, te sientes cansado, abrumado, estás tensionado y te dices qué rico cambiar de ambiente, qué delicioso sería estar en un ambiente diferente, conocer los llanos orientales, por ejemplo, estar allá, en ese mar de hierba tan bello, o de pronto en la selva, conocer la selva, esas selvas que están en el suroriente del país, las selvas del Bichada, Baupés, el Meta, Caquetá, Putumayo, en fin, esas selvas que todavía son tan vírgenes pese a la depredación que el ser humano está haciendo con el Amazonas y que está constituyendo un gran peligro. Imagínate que estás allá, que vas a ir allá, que quieres ir allá y te pones a ver que no tienes el dinero y que tampoco estás en tiempo de vacaciones. ¿Y qué hago para ir allá? Pues yo te tengo una solución. Te tengo una solución muy buena. Hay un libro que va a ser el motivo de nuestro encuentro hoy, que se llama La Vorágine, de José Eustacio Rivera. Y este libro, que fue escrito en 1924 por este gran creador y poeta, La Vorágine, está ambientado precisamente en esa selva y en esos llanos del suroriente del país. Es un territorio muy hermoso, un territorio que pues hay una gran cantidad de tierra ya penetrada por el hombre. Y en la época de José Eustacio, él que era un abogado que nació en 1888 y murió en 1928, vivió únicamente 40 años, murió muy joven, vivió en Nueva York, entre otras cosas. Él trabajó como abogado y trabajó con el gobierno nacional en esos menesteres que tienen que ver con los límites del país, con nuestros países vecinos, y con todo lo que tenía que ver con migración e inmigración. Esto suponía que él debía trasladarse a esos territorios, como en efecto lo hizo. El gobierno lo mandó a Orocué para que estudiara qué estaba pasando allá, sobre todo para que se diera cuenta cómo era la condición de nuestros compatriotas que estaban trabajando allá. Gente que venía no solamente de Colombia y se mezclaba con venezolanos, brasileños, ecuatorianos, que iban en busca de ese dorado de la época, que fue el caucho. Caucho que entre otras cosas era manejado o manipulado especialmente por una casa peruana que se llamaba la Casa Arana, de un señor Julio César Arana, que fue entre otras cosas político en Perú y ocupó altos cargos, pero que no tenía entrañas, que lo único que le interesaba realmente era que le llegara a él la riqueza, no importaba qué estaba pasando. Entonces el gobierno quería que José Eustacio se diera cuenta de primera mano qué estaba ocurriendo allí. Y él, además de los informes que rindió, escribió este libro, La Vorágine, y en él lo que hizo fue representar, pintar, porque es un gran artista. El escritor en realidad es un pintor también, porque pinta con letras la realidad de ese libro, y él pintó esa realidad en unos cuadros maravillosos de paisajes, de ambientación de campamentos, de ríos, de caños, de montaña, en fin, todo lo que tiene que ver con ese ambiente del llano y de las selvas del suroriente del país. El libro comienza con una situación que vive su protagonista principal, que es Arturo Cova. Arturo Cova conoce
en Bogotá, una de las tantas mujeres que conoció porque era un super macho, que vivía buscando el afecto que quizás no había encontrado en su infancia y vivía buscándolo en cuanta mujer encontraba. Y esto lo hizo enfrentarse o hacer amistad con una dama, Alicia, que hace parte también de como personaje de la novela, y tienen una relación pasajera, aparentemente pasajera en ese momento, y donde llegan hasta la cama, y en esa época que era, digámoslo, tan oscurantista en ese sentido, esto hace, la familia se da cuenta y esto hace que la repudien, que la tachen de una serie con una serie de epítetos absolutamente inadecuados, pero que en la época era lo que se usaba, lo que la cultura exigía, y la sociedad y la familia la repudian y prácticamente la están obligando a que se casen. En esa época había mucho matrimonio obligado, porque cuando ocurrían estas cosas, la única manera de subsanar ese honor que reclamaba la familia era por medio del matrimonio entre esas dos personas. Alicia hizo esto motivada más que todo porque le tenían programado un matrimonio con un viejo de plata y de sociedad, y ella no quería, ella no le gustaba ni quería tener ese matrimonio, y para evitarlo se le entregó a Arturo Coa. En esa época vendían a las mujeres como vender cualquier mercancía. Ah, no, este es el adecuado para ti porque tiene dinero, porque pertenece a la sociedad, porque esto nos va a dar lustre y nos va a dar figuración, en fin. Era un negocio común y corriente. En esa época la mujer todavía estaba muy dominada por esa sociedad machista, y esto fue lo que provocó. Entonces Arturo, que también a su vez fue condenado por la sociedad, incluso perseguido jurídicamente por lo que había hecho con Alicia, decide invitarla a que lo acompañe a un viaje llano adentro, con el fin de esconderse de la posibilidad o de evadir la posibilidad de que lo apresen y lo obliguen a casarse, porque entre sus planes no estaba eso. Ella acepta y se van juntos, pero allí no hay amor, allí hay simplemente una amistad más bien un poco borrascosa, porque los caracteres como que no son muy compatibles. Sin embargo se van. Como la intención no es contar la historia, porque la historia está en el libro, a partir de este momento yo lo que quiero es, digamos, que citar ciertas secuencias o ciertos momentos que a mí me parecieron muy importantes y que me dieron la satisfacción de leer este libro, que como aventura es espectacular, pero como manual de aprendizaje también. Porque todo libro se aprende, y eso es una de las, digamos, de los propósitos que tenemos los lectores: encontrar cosas que nos enseñen y que nos ayuden y nos apoyen a mejorar nuestra condición de seres humanos, porque de eso se trata. El mundo está necesitando que nosotros nos elevemos en nuestra conciencia con el fin de que la vida en este mundo sea mejor, que nuestra convivencia entre humanos sea mejor. Pues bien, una de las cosas que me llama mucho la atención es esa condición psicológica de Arturo, un hombre inestable, un hombre que todavía no sabe qué es lo que quiere como ser humano, y sobre todo respecto a lo que tiene que ver con el amor. Y pues tiene unos momentos mientras va en ese viaje, ellos van acompañados de un hombre que conoce a Arturo, hasta un sitio determinado de los llanos, y durante ese viaje él tiene unas lucubraciones bastante intensas sobre lo que está sucediendo con su vida, y se pregunta si realmente él tiene la necesidad y el deseo de haberse llevado a Alicia, si la abandona o si la devuelve, y entra en ese momento de incertidumbre que le provoca unas emociones bastante encontradas que lo molestan,
y que hace que eso le produzca un escozor en contra de Alicia y comienza a sentir como una especie de distanciamiento, pero él, abrigando todavía ese, digamos, ese resto de honor que le queda, decide continuar, sabiendo que no la ama, sabiendo que ya no lo ama a él. Pero a veces las cosas con el tiempo, cuando hay un roce permanente entre dos personas, produce alteraciones en el comportamiento y incluso los acerca, los puede acercar, y eso fue lo que al cabo del tiempo sucedió con esta pareja. Llegan a un sitio que se llama La Maporita, que es una fundación en el llano, donde viven Franco y Griselda, dos personajes también muy importantes en la novela, que se hacen muy amigos, aún con ciertos encontrones de diferencias de carácter y esas cosas, y conocen también a Correa, que es hijo de una empleada de esa fundación, de esa hacienda o de esa finca, y allí comienzan a vivir cosas muy diferentes, cosas muy, digamos, desconocidas para ellos como citadinos que son. Hay digamos que unas cosas tan espectaculares y tan especiales que narra el autor, porque es un gran narrador, y que cuenta el narrador, que es un personaje importantísimo en la novela, el narrador, el que está contando esa historia. Por ejemplo, no sé, seguramente muchos de ustedes han estado en los Llanos Orientales. Yo tuve la oportunidad de estar también y de primera mano conozco eso que narra José Eustacio acerca de un amanecer llanero. Pero la forma como este hombre lo narra me llevó no solamente a recordar eso, sino que me metió en ese ambiente maravilloso del amanecer de los llanos. Un amanecer impresionantemente majestuoso, donde los colores se entremezclan, donde el sol brilla de una manera diferente, donde cuando se asoma entre las colinas que se ven muy pequeñitas ya desde donde están ellos, que emerge de entre esas colinas como naciendo a este mundo, produce unos brillos espectaculares, unos colores tan diferentes a lo que vemos con regularidad, que sobrecogen y que alegran y que hacen que el corazón disfrute de esa visión tan maravillosa de la naturaleza, que te hace pensar que más allá hay algo más poderoso, más grande, que definitivamente tuvo la capacidad de crear tanta belleza. Es una cosa que, digamos que da como esa apariencia a lo que ustedes y yo hemos visto. Yo lo he visto es por televisión, unas visiones que se presentan en el Polo Norte, que tienen que ver con unas luces espectaculares. Pues esto es, pero en vivo y en directo en los Llanos Orientales, más brillantes en el día, carajo, que te cogen y te integran a ese paisaje. Y a eso súmale la inmensidad del llano, la grandeza del llano, lo que el llano en sí produce, lo que ese paisaje monumental con sus animales, con sus ríos, con sus caños, produce en el observador de esos fenómenos. También hay una narración maravillosa, espectacular de una doma de un caballo. Franco y Correa traen un lote de caballos salvajes y lo llevan a La Maporita y escogen uno entre ellos para mostrarle a Arturo y a Alicia cómo se hace una doma. Entonces Correa, que es un experto domador, que es un llanero de esos de raca mandaca, hace la doma del caballo, pero vea, es tan espectacular esa narración que sinceramente yo sentía esos corcoveos de ese caballo, sentía esos brincos, sentía ese jalón de riendas para que el caballo obedezca. Estaba integrado a ese momento majestuoso de la doma
que entre otras cosas en los llanos orientales quiere decir que ese hombre que domó ese caballo es un verdadero hombre. Dentro de la cultura llanera tiene mucha importancia ese domador de caballos. Y ahí, digamos que arranca la parte fuerte de la novela. A partir de ahí comienza un periplo que es bastante torrentoso, porque tiene que ver con todo lo que significa la vida dentro de ese ambiente de los caucheros. ¿Qué sucede? Hay un hombre que aparece en la novela que es de apellido Barrera, que es un, por decirlo de una manera coloquial, un gamonal, un tipo que trabaja con la Casa Arana o que le suministra gente a la Casa Arana y se dedica, tiene como unos campamentos y el tipo se dedica a llevar gente para allá. Miren, eso es como una trata de blancas, porque lleva mujeres, lleva hombres para trabajar manualmente en los siringos, los llaman siringueros, que es el árbol de donde el siringo es el árbol de donde extraen ese caucho, esa savia, que después la convierten en caucho y que es, como les decía ahora, el motivo del dorado de la época. Y el tipo convence a Alicia y a Griselda de que se vayan con él, les promete cosas y un día cualquiera, debido a que tienen, entre otras cosas, una motivación extra y es el hecho de que por un lado el Franco a Griselda le ha prometido muchas cosas que no le ha cumplido, entre ellas el unirse definitivamente a él, y por el otro Alicia ha tenido encontrones y diferencias con Arturo. Ella dentro de su alma ha comenzado a sentir una emoción diferente y ha comenzado a sentir que él es muy importante en su vida y entra en celos y lo ve actuar con otras damas de manera descarada. Entonces ella abriga un dolor muy grande allí y decide acompañar a Griselda yéndose con Barrera. Y de un momento a otro, adiós Elena, se desaparecieron del panorama y Arturo entra en una gran manifestación emotiva que en ese momento él no sabe si es rabia porque siente que lo hirieron en su famosa hombría, en su machismo, o si es que realmente él está abrigando también un sentimiento de tipo amoroso por ella. El caso es que él y Franco se sienten muy conmovidos y deciden ir a buscarla y se van con Correa, que a partir de ese momento comienza a acompañarlos en ese periplo y se van llano adentro en busca de la selva, en busca de un campamento donde se supone que están las dos mujeres, pero que para llegar allá tienen que atravesar tramos de selva muy importantes y tienen que atravesar ríos muy torrentosos que en esa época están muy grandes y son peligrosos y comienzan este viaje en busca de esas mujeres con el fin de liberarlas, aunque hay, digamos, como unas intenciones ahí mezcladas que no dan una claridad absoluta de qué es lo que realmente quiere Arturo al hacer esa búsqueda, si ir a pegarle una tunda a la pobre Alicia porque tomó esa decisión o si ir a buscarla porque está sintiendo algo diferente. El caso es que se van en esa búsqueda, atraviesan esos ríos y se meten en la selva y comienzan esas narraciones de lo que está sucediendo en la selva, comienzan esa muestra pictórica maravillosa de lo que es la selva, esa bóveda verde espectacular que arroba el corazón de los seres, que los mete en esa manigua y los enreda y los pierde, y hay momentos en que este hombre narra unas cosas tan tremendas como es el caso de las tambochas, que son unas hormigas de cabeza roja supremamente peligrosas que arrasan con lo que sea y que obligan a que la gente se lance a los ríos con el fin de evitar esa invasión, porque se han llevado campamentos enteros a las tambochas.
muestra también cómo la selva se traga a la gente, sencillamente. La gente se mete en la selva y cuando no tiene una orientación muy definida, la selva se la traga. Es como si la engullera intencionalmente, como si fuera el alimento de la selva. Estos caballeros se encuentran en ese recorrido con un hombre que es Clemente Silva, un hombre que ha perdido a su hijo en la ciudad. El hijo se le ha ido, motivado por unos asuntos de tipo familiar, y se le ha ido para la selva a evadir esas cosas, esa situación de dolor que está sintiendo, y se va muy jovencito a buscar mezclarse, meterse entre esa manigua y entre esos siringueros, con el fin de apartarse de los hechos que están sucediendo en la ciudad donde reside. Entonces Clemente va a buscar a ese hijo que son los ojos, son las niñas de sus ojos, ese muchacho. Se va a la selva a buscar a su hijo, y en ese tramo del libro él se convierte en otro narrador y les cuenta a Arturo y a quienes están con él todas esas contrariedades que ha sufrido, todas esas aventuras que ha vivido, la enfermedad que comienza a padecer debido a las inclemencias, debido a ese salvaje comportamiento de los caucheros con él. Y les cuenta que el motivo es que está buscando a su hijo. Él se convierte en uno de los mejores guías de la selva y camina con ellos un tramo largo. Entre otras cosas, los saca de la selva en un momento en que se perdieron. Estaba él con ellos inclusive y no encontraban salidas. En la selva, según cuentan, tú comienzas a buscar una salida y lo que haces es dar círculos y siempre vienes al mismo lugar. Y miras, lo narran allí, y mira hacia el cielo y no encuentras ni siquiera la luz del sol. El sol no penetra por entre esa fronda. Entonces eso hace que la gente se desespere y que la gente se deje tragar por esa manigua. Clemente logra orientarse y salen de ese embrollo y continúan la búsqueda de Alicia y de Griselda, con la esperanza de encontrar a Barrera, porque la intención que tienen Franco y Arturo es matar a Barrera, porque lo consideran un tipo supremamente malo y que hace mucho daño. En medio de todo esto comienza a verse también la forma como están viviendo esos siringueros, cómo vive la gente que está metida en ese negocio del caucho, que están trabajando allí, cómo los dominan y los maltratan como esclavos. Es un nuevo modelo de esclavitud, una esclavitud ominosa que lo que hace es vulnerar lo más sagrado del ser humano, la libertad del ser humano, y los someten a unas injusticias tremendas, no les permiten salir de allí, se convierten en unos secuestrados a la hora de la verdad, porque para salir de allí se necesita escaparse, evadirse, como si estuvieran en una cárcel, y eso es muy difícil porque el entramado que tienen estos caucheros con respecto a la vigilancia de los campos es muy grande. Muestran toda esa forma abominable de esclavitud, de trata de blancas, de cómo llegan digamos, con carretadas completas de mujeres para entregárselas a estos siringueros, mujeres que muchas veces han sido raptadas, mujeres que muchas veces han ido por su propia voluntad en busca de ese porvenir falso que muestran estos dorados, como es el caso del caucho, y como fue el caucho como ha sido toda la vida el oro, y como en su momento moderno que estamos viviendo,
las drogas son ese otro dorado donde la gente se obnubila con el brillo de algo tan falso como es un porvenir tan incierto, que es el de meterse en ese tipo de cosas tan abominables. Nos está mostrando este libro, nos está enseñando que la esclavitud no es buena, que la ambición en exceso se convierte en codicia, y esto no es bueno, porque está bien ambicionar. El ser humano debe ambicionar porque el ser humano viene aquí a conseguir a labrar su propio destino, a conseguir su propia manutención, y para poder lograrlo tiene que atreverse y tiene que ambicionar. Pero una cosa es eso, otra cosa es la ambición desmedida, la codicia exagerada, que no solamente hace que la persona consiga dinero y se enriquezca, sino que también hace que de su corazón salgan emociones muy fuertes y negativas, y propenda hacia la esclavitud, propenda hacia el daño a los otros, y eso hay que evitarlo. Este libro enseña que nosotros debemos atender a eso y enseñarle a nuestros hijos que la paz realmente es el camino para que la humanidad pueda vivir en concordancia. Pero esto ha sucedido por siglos, o sea, esto no es nuevo, y por siglos el ser humano ha mantenido la esclavitud como una de las formas de dominar al otro, como una de las formas de conseguir su propio progreso. Una minoría en realidad, que no es la mayoría, es una minoría. La mayoría del pueblo, la mayoría de la gente es buena, y la mayoría de la gente es sana, y hay muchísimas personas, pero muchísimas personas inmensamente ricas que son buenas y que tienen intenciones sanas y buenas, sí, porque la capacidad del ser humano da para todo eso. Pero hay otras que son estas que abominan al ser humano, que lo sacan digamos que lo exponen a que se piense que la raza humana es una raza fallida por sus comportamientos. A eso nos lleva, por lo menos a mí me llevó la vorágine, a pensar. La vorágine y muchos otros libros que he leído que me han llevado a saber que como ser humano yo debo medir mis ambiciones, y no debo permitir que la codicia permee o vulnere mis principios, porque yo debo ser ejemplo de mis hijos y debo ser ejemplo del ambiente que me rodea con mis comportamientos. De manera que es enseñanzas grandes las que tienen aquí. Nos enseñan que el ser humano es igual en todas partes, y nos muestra un cuadro tan triste que a mí me taladró el alma, y es la forma como trataban y cómo sigue tratando la sociedad colombiana a sus indígenas, en donde no valían nada, era, digamos, la basura para botar, para destruir, en donde matar a un indígena o 100 era lo mismo. Hoy en día tal vez no los estamos matando a bala ni a cuchillo, pero los estamos matando con la indiferencia. El gobierno nacional los mata con su indiferencia. Hay unas zonas que están siendo atendidas porque estos indígenas han protestado y se han rebelado contra ese trato inhumano, contra esa desidia y ese abandono, pero no son todos. Si vamos a La Guajira, si vamos a una cantidad de reservas que hay por el país, en donde al indígena le han enseñado a beber y le han enseñado vicios que no tenía, y lo han sacado de su cultura ancestral, vemos que estos indígenas han sido o siguen siendo tratados como antes, como piltrafas, como basura. Qué pesar, porque son seres iguales a nosotros, son humanos ante todo. Ante todo son humanos. Y este libro, que cuenta todas esas cosas que tienen que ver con el caucho, que tienen que ver con esa vida allá,
en mi concepto, si hubiera sido escrito en la época del boom literario latinoamericano, hubiera sido uno de los más preponderantes, con toda seguridad, porque es un libro majestuoso. Es un libro que pertenece a ese grupo en donde usted le pregunta a una persona, ve, ¿leíste La Vorágine? Y te dice, sí, sí, la leí, y tal vez ni la ha leído siquiera, o la leyó forzado, porque anteriormente lo obligaban al alumno a leer un determinado libro, a que hiciera un resumen de ese libro, y leer forzado no es bueno, leer forzado no es bueno. No se disfruta, no se aprende, simplemente se cumple con un requisito y nada más. Este fue uno de esos libros, pero también fue uno de los más exaltados y ha sido materia de estudio por su grandeza. Pero continuemos con la novela, porque es que ya me estaba como saliendo. Y yo quiero hacer estos videos que sean naturales, yo no quiero hacer cosas artificiales y que me perdí un poquito y me va a devolver o voy a cortar no, esto hace parte de lo que estoy haciendo, porque yo quiero que vean que todo lo que yo les digo sale de mi corazón, que no sale de un libreto que yo tengo hecho para decirles a ustedes, no, sale de mi corazón. Y en mi corazón está precisamente esa búsqueda que continúan estos Arturo y Correa y Franco, esta búsqueda de Griselda y de Alicia, que al fin consiguen, al fin los ubican en un campamento donde ellas están trabajando tan duro como cualquier otro, y un poquito consentidas por el famoso Barrera, que logra evadirse. Él se va porque él siente pasos de animal grande, hace unas tramoyas para acusarlos a ellos y casi los matan. Y en ese ambiente en que están Alicia y Griselda, pues ellos dicen, no, aquí no podemos estar viviendo con ellas. Y deciden irse de allí y se meten a la selva a buscar otro sitio. Y chao, no se volvió a saber nada de ellos. El libro termina incluso con un cablegrama, un telegrama, que Clemente Silva, que se había ido precisamente a buscar la forma de informarle al gobierno por medio de un cónsul en Manaos, para informarle qué era lo que realmente estaba pasando en esas caucheras, sobre todo con los colombianos. Cuando regresa al sitio convenido de encontrarse con Arturo y sus compañeros, no los halla y le dicen que ellos se fueron y que se internaron en la selva y no se volvió a saber nada. Él pone ese cable donde dice que a ellos se los tragó la selva, simple y llanamente se los tragó la selva. De manera que vean ustedes qué libro tan espectacular. Cuando ustedes estén leyendo ese libro, ustedes se van a meter de tal manera que van a sentir que están allá, que están trasegando con ellos toda esa ruta abominable del caucho, en donde la casa Arana tuvo mucho que ver, esa famosa casa que fue tan siniestra, tuvo mucho que ver en todas las desventuras de esta gente que intervino. Los invito nuevamente a que lean este libro, a que lean La Vorágine, de José Eustacio Rivera. Maravilloso libro, maravillosos aprendizajes y sobre todo deleite magnífico de una narración absolutamente magistral y de un libro que está en un sitial muy alto en la literatura contemporánea, en la literatura contemporánea no, en la literatura universal, un libro que ha sido traducido a idiomas como el inglés, francés, portugués, alemán, polaco y últimamente al coreano. O sea que ha adquirido unas dimensiones universales grandísimas y este hombre, autor, José Eustacio Rivera, pues no logró disfrutar las mieles de las publicaciones que se han hecho, porque murió muy joven, 40 años, muy joven, estaba comenzando. Si te gustó este video,
Ahí abajito está el botón para que te suscribas. Y si te gustó, pues regálame un me gusta. A mí me gustan tus me gustas. Regálame un me gusta. Eso me anima a continuar. Porque esto lo hago por una afición y por un deseo de que la gente lea y relea. De que el que está leyendo que relea. Para que goce nuevamente del disfrute de un libro que he leído hace mucho tiempo. Y el que no lee, para que comience. Para que comience y que comience con un buen libro, con una buena historia. Chao.